Bueno, chavos, ¿qué onda? Ya estamos en vivo, ¿cómo están? Estamos esperando ahorita el Nintendo Direct, chicos, así que vamos a ver qué tal. Vamos a Nintendo. A ver si ya nos aparece el Direct. Perfecto, ellos ya están en vivo, ya está por comenzar, de hecho. Bueno, me está saliendo una persona bien random. Ok, vamos a ver qué tal. ¿Qué tienen para nosotros? Vienen las exclusivas y todo, mis chavos. Ahí está, ya tenemos a Reggie, mis chavos. Ahí está Reggie, pues, dándonos No se preocupen, ustedes junto conmigo lo van a ver, no pasa nada. No pasa nada, ahorita le vamos a poner Screen Catcher. Aquí está Reggie, tranquilos, relajen la vena. Ahí está Reggie. Ahora Reggie lo vamos a dejar de este lado. Va a estar a un lado de mi Reggie, ¿qué les parece? Ahí está Reggie. ¡A huevo! El remake de Zelda Twilight Princess en HD confirmado, chicos. Se había filtrado. ¿Y ustedes lo sabían, chicos? Genial. Lo voy a subir más al direct. ¡Oh! ¡Oh! Güey, es uno de mis juegos favoritos. No mames. Qué hermosura, güey. Ve nada más eso. Fuck. Oh, no mames, siento como niño pequeño en Navidad, weón, algo así. Mierda, ¿por qué no tengo dos monitores para hacer más grande esto? Ve nada más, o sea, Sand, weón. Ve a Sand, a ver, lo voy a interrumpir un poco para hacerlo un poco más grande por acá, perfecto. El HD se ve muy bien, le sienta perfecto al Zelda. Creo que ya estamos en vivo, chavos. Los que están acá conmigo, un gran saludo. Quizás sí estoy muy alto en cuanto a volumen, ¿no? Pero bueno. Espero y sí estar en vivo porque no empecé desde antes, la verdad. ¡Ve ese HD, papá! O sea, ¿ve el tamaño de esa madre? No mames, Full HD, chavo. ¡Ve! ¡Oh, qué hermoso, güey! Yo me emocioné. ¿Cuándo? Dime cuándo va a salir, güey. ¡Oh! Un amiibo, mis chavos. Genial. A ver, vamos a checar que todo esté bien, chavos. Perfecto, todo está chido. Vean esta portada, está hermosa, güey. Ambos van a venir en bundle, míralo. Chulada, mis chavos. No mames. Falta mucho. Yo lo quería para Navidad, mis chavos. No. Bueno, menos mal que tenemos algo, ¿no? A ver, dejen ver si aquí hay gente. Perfecto, si se está viendo, lo estamos viendo. Vean ese adelanto, papá. O sea, ya nos confirmaron para el 2016 el otro Zelda, ¿no? A ver, aguántenme, chavos. Lo vamos a ver un tantitito retrasado porque tengo que poner algo rápido. A ver, un momento, no me tardó nada, weón. Nada. Nintendo Direct en vivo aquí. Perfecto. Listo, ya no tardamos nada, vámonos con Reggie nuevamente. Reggie, volvemos al estudio. Lamento no estar viendo sus comentarios, chavos. No tengo doble pantalla para poderlo hacer. Thanks, Reggie. While we wait for Zelda's big year in 2016, bueno. a lot more of the Legend of Zelda Triforce Heroes. Ahora vamos a hacer una nueva pantalla, chicos. We're currently working on a free update for the game that adds a new area called the Den of Trials. Imagine this. If regular dungeons Vamos a hacerlo de esta manera, así los voy a poder leer. ¿Va? Bueno, nos están enseñando cosas de Triforce que para mí no son muy novedosas. Realmente no me llama mucho la atención Triforce. Ya lo había dicho muchas veces. Aquí está Triforce. Ahí está Triforce. ¿Se ve bien? Perfecto.
We're also adding in 2 new outfits. Linebeck's uniform, which will el traje de Linebeck. before you open them, and the Fierce Deity armor. Ah, The Fierce Deity sí está muy chido, chavos. Shoot beams in 4 Al parecer empezaron muy celderos, ¿no? or powerful Empezaron con ganas de... depth for both the main game and de... this free update for the Legend of Zelda Triforce Heroes will release on de enseñar Zelda. O sea, el update va a ser el 2 de diciembre, bueno. time to dive deep into a world filled with mystery. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Dime, desgraciado. Pokémon. Lots of Pokémon. Pokémon. Ready to be transported to a world filled only with Pokémon when Pokémon Super Mystery Dungeon releases on November 20th. You'll get to become one of 20 Esto ya lo habían sacado en Japón, chavos. Creo que hasta el Seeker ya lo pasó, güey. Pero apenas va a venir al español, ¿no? Turn to stone and encounter every single known Pokémon. Yep, I said it. Every Pokémon, all 720 of them. Pinche Riser se ve borroso. Ponlo en HD, güey. That change every time you enter them is a Se debería de ver en HD este pedo. You can befriend No tiene por qué no. and join you on your quests. You can also collect different items to equip and use, so you can explore dungeons like an expert. Pensaba que era Linada para nada. O sea, ya Pokémon todavía falta para que salga uno nuevo. Make sure you bring the right type of Pokémon and items with you. Todavía falta. Y el Go, pues el Go todavía está bajo... To your friends, asking them to come save you. With the new connection orb, Todavía falta mucho para el Go, yo digo. Falta. Y no, créanme, yo sé que todos tienen unas expectativas súper altas en cuanto a Pokémon Go. Y les digo, va a ser una basura. Lo analicé bien y va a ser una basura. and Yo combine the pienso. moves of your team to unleash attacks that will knock out even the mightiest Pokémon. Che, Nintendo, ¿cómo va a recuperar 15 millones? Me río. Bueno, para Nintendo realmente 15 millones pues no es tanto. O sea, sí es un dinero. For a limited time. Sí es una buena feria, pero para Nintendo es poco, la verdad. Style. Pokémon Super Mystery Dungeon arrives on November 20th. El 20 de noviembre, digo, para mí no es nada nuevo, siendo que ya había salido, les digo. Game updates coming in 2015. There's new content headed to Splatoon, and we've prepared a video to showcase it. Please Van a mostrar contenido de Splatoon. ¿Sí? ¿O leí mal? ¿O escuché mal? No, sí es Splatoon, miren. Son como que unas especie de oficinas, las pueden ver ahí en... ¿Cómo se llama? Incópolis y... Nuevos trajes. Y la música de Splatoon siempre está bien hecha, ¿no? De hecho tengo mucho sin jugarlo, ¿saben? Era porque no tenía una pantalla en que jugar, pero ya. Tananara, tan, tan, tara. Mira nada más esas bombas, papu. Casi hay 100,000 personas en el directo de Nintendo. Imagínate cuánta gente, weón. Casi hay 10,000 cabrones ahí. La musiquita, weón. O sea, la música de Splatoon me va a joder el copyright. Esto te da, este stream va a tener copyright a full. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. ¿Qué? No, mentira, son 92,000 personas. No, mames, son un chingo. 92,000 personas, weón. Bueno, para una compañía puede ser un poco, la verdad. Dice Ángel Cerro, ya llegué, ¿qué onda? No andamos saludando porque pues andamos viendo los juegos, ¿no, mi chavo? Pero gracias. Mi Sunshine, un Sunshine hace de saber, sea bueno, ¿verdad? That's not ink in your eyes. You just Ya got your inclinchavos. first glimpse of new Mira nada más, ya Splatoon los and inclinchavos. future updates. Museum de Alfonsino features 5 revolving obstacles in the center of the Museo Alfonsino. Nuevo stage confirmado. stage. Victory, working all the angles these obstacles provide. ¡Pum! Sniper, weón. Now it is a museum, so many Museo Alfonsino. Bueno, no sabemos qué rollo con este, güey. Simplemente será un stage. Digo, ¿qué más le pueden sacar a un shooter, la verdad? Mahi Mahi Resort. El copy ataca de nuevo, el copy siempre ataca. It looks like a pool La verdad me vale verga. Ya, soy inmune al pinche copyright. Ya, mira. Nadan un poco los Inklings. Mahi Mahi Resort. Como un hotel, por así decirlo. Muy bueno, Ya dejé mi like, dice Willing Galvez. Muchas gracias, Carlos. Les vayan dejando su me gusta. Me estoy arriesgando un copyright de una banana bien buena. Hoy a las 5. Nuevos ítems, chavos. Véanlos nada más.
El de futbolista no me gustó, Mañana a las 6, el nuevo stage. Harán que el juego se balancee un poco, ¿no? Yo lo considero que estaba bien. 27 new weapons and more than 80 new pieces of gear. Bueno, mucha ropa. And private matches, all at no additional charge. And with the launch of the Splatnet website, you can now track progress and stats for you and your friends. Competition in Splatoon is as hot and exciting as ever. Yo también dejé mi like, dice José Ángel López. Gracias, carnal, por tu me gusta. Gracias a todas las personas que apoyan. A ver, ¿podremos activar los subtítulos? Anotaciones, no. Yo creo que hay una versión en español. A ver, déjala busco y si la busco la ponemos. Pero lleva un poco más de retraso. La wea dicen por ahí. Next up, Super Mario Maker. ¿Más de Mario Maker? A recent update introduced checkpoint flags and status-dependent power-up options. Bueno, hay checkpoints. So far, more than checkpoints. Buena. Courses are available to play globally. Every day we see a variety of new. Ya hay 3.3 millones de niveles, chavos, no mamen. Vean, o sea, la neta Mario Maker la rompió así, tal cual. Véanlo nada más, o sea. Some players are finding it difficult to pick which courses they want to play. Uy, ya somos 200 personas. A new portal site that you can access Course Search. Lo han mejorado un poquitín al parecer. Pinche Riser, se está trabando el stream, carnal. ¿Se podrá que se esté trabando para ti? Pues porque no se ha caído ni un solo cuadro. If you're out and about and find an interesting course, you can register as one of your favorites, then go home and find it flagged for you to play in Super Mario Maker. Basically, this lets you find the right courses faster, so ¿En serio? You can have more fun. Si entendí mal, le van a hacer una parte especial a los niveles automáticos. ¡Ah, 100,000 personas! No se me traba, papu, así es. ¡Ah, mira! ¡Oh, el Animal Crossing, qué bonito! Roll the dice, walk the board, and see what kinds of unexpected things can happen. At the end of the bueno, de todos modos a mí el Animal Crossing nunca me ha entusiasmado tanto, la verdad. Yo soy pobre, maldito Peña, dicen por ahí. El bundle con los dos Perriris. Fíjate que a mí el Sunshine no me gustó tanto, bro. A muchos sí, ¿verdad? With more on the way after that. The cool part is any figure you tap will transport the character into the game world. Míralo nada más, te lo llevas al juego al morrito. The Animal Crossing amiibo cards can also a la verga, cartas ya también. Vamos a jugar al Yu-Gi-Oh, pero de Animal Crossing, ¿no? That lets you use these cards to select 3 villagers to cast off to an island. The goal is to locate materials to build a raft, as well as food and resources to keep you alive until it's ready. With multiple maps to play on, characters that have unique strengths and weaknesses, and enemies that get in your way, things get a little tricky. Oh, me desespera un poco Animal Crossing, ¿sabes? Muchos son fans ahí, muy fans de Animal Crossing, pero realmente a mí no me gusta tanto. Hay gente que sí se vuelve como que loquilla con el Animal. Yo digo, Animal Crossing fans may just stand a chance. Ya empezaron con su Shitmal Crossing, sí, güey. A mí no me gusta tanto, pero respeto a la gente que sí le gusta. Cuenta la de la quiebra de Nintendo. Ah, ya habían hablado de Mario Tennis, ¿no? Míralo nada más. Creo que en Mario Golf hasta podrás golfear abajo de la... ¡Ay, no mames! ¿Esa perra vuela? ¿Por qué vuela? Ve nada más ese tiro loco mientras me peino, chavos. Nunca me han gustado tanto los Mario Tennis. Digo, sí los puedo jugar. Ah, mira. MLG 777. ¡Pum! A la madre. ¿Saben? En lugar de esta mierda de Mario Tennis, yo hubiera preferido
Mario Strikers. ¿Qué les parece el Mario Strikers? El Mario Fútbol, ¿lo recuerdan? Mario Strikers salió para Cubo y para Wii. Hubiera sido genial un Mario Strikers, la verdad. ¿A qué hora Smash? Nuevas de Smash. No sé si como tal tendremos. A lo mejor tenemos nuevas de DLC, ¿no? DLCs nuevos. Puede que sean nuevos DLCs de Smash Bros. Nuevos personajes, pero como tal un nuevo Smash, puta, no, todavía. Al que tiene le queda todavía, la verdad, chavos. Saluda. No, hay saludos ahorita, chavos. Ahorita estamos viendo esto. Al parecer, nuestros amigos van a tener más poder que los personajes normales. O sea, Nintendo fomentando la compra de los amigos, ¿no? Pausa el directo, quiero mirar, dice un güey, ándale. Ponle pausa y lo sigues viendo ahorita. No pasa nada. Eso saldrá para Game Boy, ándale, güey, para el color, güey. No me emociona tanto. Mario Ultra fucking Tennis el 20 de noviembre. Igual puede que lo comprase, no sé. No. Creo que sí, ya van a confirmar la fecha. ¡No! ¡No me digas que es! ¡Xenoblade, weón! ¿Sí es Xenoblade? A ver, veamos. Ve nada más esa hermosura, weón. No recuerdo porque habían dicho que iban a anunciar otro juego. Había visto otro juego y no recuerdo bien Xenoblade. ¿Por qué? Porque yo no jugué el primer Xenoblade. Sí, es el Xenoblade Chronicles X. ¿Y cuándo va a salir? Dime cuándo, carajos. These aren't required, but they will greatly improve your gameplay experience. We recommend you download at least the basic pack. Which reminds me, you can also go to the Nintendo eShop today to pre-purchase and preload la preventa y la predescarga. This version doesn't require the data packs because Enemy Pack, Shield Pack, o sea, diferentes tipos de juegos, de versiones. The holidays are fast approaching. Pero ¿cuándo? Dime. Ve nada más cuánta tecnología, papu. Xenoblade Chronicles X Survival Guide. You can find it on our YouTube channel. Xenoblade Chronicles X is arriving on December 4th. 4 de diciembre tendremos un buen título para la Navidad, chavos. Nintendo eShop exclusive digital offerings. First up is a Nintendo 3DS title that was released on the eShop. A ver, dime qué es. Nintendo Badge Arcade is a new free-to-start game available exclusively on the Nintendo eShop for Nintendo 3DS. ¿Qué verga, Hooks? It's a fun crane machine game that earns you Nintendo badges, which you can use to customize your Nintendo 3DS. Medallas para ir customizando nuestra pantalla. Supongo que eso no lo van a vender, no va a ser totalmente gratuito. When you first download the game, you get 5 free chances to play with the badge catcher. Then, you can head to the practice catcher, giving you 5 chances to test your skills per day. Dos de pura suerte, mi chavo. No me interesa mucho esta aplicación, la verdad. Digo, son de esas cosas que Nintendo quiere sacar para innovar y no le sale. Pero bueno, eso se ve bueno. Eso está bueno, pero no es la gran cosa. Hooks sí que tiene que ver. Pues la expresión de que verga Hooks nada más. Yo acabo de descargar el Badge Arcade. Un buscaminas de Pokémon al parecer. A ver. ¡Oh, un pica! Eso está interesante, de formarlos. Mira, Eevee. Boom. Y de ahí tú tienes que seguir a Eevee, ¿no? Ese está interesantillo. Como que está como. Ese va a estar como que un poquito adictivo, ¿no? Sí. Bueno. Está 11 pesos cada juego, dicen por ahí. Por algo quiebra, dice un güey. No.
There are some great indies. ¿Qué más, gringo? ¿Qué más tienes, gringo? For the holiday season. Let's see. Tú vales verga, gringo. SteamWorld Heist is a Iwata. side-scrolling turn-based strategy shooter that's all about boarding, looting, and shooting through enemy spaceships. Also, you can upgrade your ragtag crew of steam-powered robots with unique abilities, weapons, and stylish hats. It's all about skill. Yo me esperaba un juego de Pokémon, no esta mierda. Dice alguien, pues eso es un rellenillo, ¿no? Nintendo 3DS home menu theme will come with every purchase of SteamWorld Heist after the game launches on the Nintendo eShop this holiday. SteamWorld Heist. Almost here, with non-stop adrenaline-pumping action at F0. Fast Racing Neo. Sí, no es F0. Fastest racing game you've ever experienced. Try to master the phase-switching gameplay. No, Fast Racing Neo. In a sizable single-player campaign. Se parece mucho en F0. Race 7 other players online. Y hubieran puesto F0 y hubieran vendido más, güey. If you unlock Hero Mode, there's a whole new set of rules and challenges. Va a salir en diciembre del 2015, chavos. Es F0. Yo también quiero Iwata. Vamos, Iwata. Typo Man is a puzzling platformer that tells a dark tale of heroes and monsters, where words can be a blessing or a curse. Using the power of wordcraft, use letters to create or change words that will literally bend the world to your will. Cállese. It's a great use of the Wii U gamepad and an intriguing experience you shouldn't pass up. Nintendo decepcionando desde tiempos inmemorables. Pues vamos a ver qué hay. En el Direct de Nintendo ya hay 110,000 personas, güey. Ay, ese presidente gringo. Yo quiero Iwata. ¿Donas? Ah, qué rico. Qué verga. Le va a dar un ataque al chavo. We're going to be powering through some meetings all day today, but to keep us going, I got us some snacks. Bill! 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 Supuestamente había invitado a ellos porque iban a hacer como una junta y tenían unos cuantos bocadillos y pues este güey se lo chingó a todos. ¿Y eso qué o qué? Yokai Watch. De los fantasmitas, ¿no? Digo... La musiquilla está chida. Okay. Bill may have gotten a little carried Vamos, away, pinche rey, enséñame algo chilo. but not with our games. Yes, the end of the year is fast approaching, but 2015, we're not done with you yet. In recent weeks, Pinche we've rey, seen estás great bien feo. titles like Animal Crossing Happy Home Designer, The Legend of Zelda Triforce Heroes, and Yokai Watch launch on Nintendo 3DS. Yokai Watch. It's a great time to be a Nintendo 3DS owner. And with Yoshi's Woolly World launching last month, and games on the way like Mario Tennis Ultra Smash, Animal Crossing Amiibo Festival, Devil's Third, and Xenoblade Chronicles X, 4 de diciembre, Wii U has Xenoblade. something for everyone leading us into the holidays. If you're still waiting to jump in, Ahora dicen que Nintendo Wii U sí tendrá lanzamientos para este keep an diciembre. eye out for a new Wii U bundle this holiday, featuring not just Super Smash Bros. For Wii U, but also the surprise hit of the year, Splatoon. 2 juegos te van a regalar, mira. Be on the lookout for some great Está bien para las personas que apenas quieren incentivar a la gente a tener un Wii U, Either of those strikes your fancy, siendo que come Black pues and after mucha the gente no holidays, quiere el Wii U. a new batch of amiibo will arrive. Ahí está Lucas, Here's a look el amigo de at what to Lucas, sí, expect las in de January. otro. Now, Ah, let's ¿qué, switch qué? back Dime, over dime, to Bill perro. for a look at games coming in early 2016. Nos van a enseñar juegos que van a salir el año ya que viene, ¿no? Ya todo lo que salió. Pokémon Tournament, weón. Ese juego es de los mejores, véalo nada más. Velo, o sea, güey, el método de pelea es abierto, no es en lateral, estilo Marvel, no. Ese sí me emocionó, la neta, ese sí lo voy a jugar bastante, chavos. Míralo nada más, papu. Toma, balú al bar. Fuck. Se ve buenísimo ese juego, uf. Mira nada más. ¡Oh! ¿Qué mierda?
¿Qué mierda con ese Mewtwo negro? Y encima van a tener como animaciones como de anime. Agarró la megapiedra. The fuck. No sé si va a haber Pokémones malvados, al igual que en el Pokémon Colosseum. No sé si recuerdan, o el el Pokémon XD, por ejemplo. Había Pokémones malvados que tenían que ser purificados. ¿Qué onda con esos Pokémons? ¡Ah! Ese estuvo bueno, weón. Ese estuvo bueno. Ese y el Cela y el Xenoblade me tienen ganadas. Shadow Mewtwo. Mewtwo sombrío, güey. Se ve buenísimo. Shadow Mewtwo can only be unlocked in the game after you fulfill certain conditions. When you scan the Shadow Mewtwo amiibo card on the gamepad, you can start using Shadow Mewtwo right away. Pokémon Tournament will be released spring of 2016. Ah, pues falta rato, mis chavos. In our next game, ese Mewtwo va a robar nuestro dinero. Oh, digo, no soy tan fan de los Star Fox, pero yo sé que a mucha gente le va a gustar esto, ¿no? Pam. Mira, Falco. Dígale, double roll. Muchos recordarán esa nave chacalosa. Miren el Pepi. ¡Hey, Max! La música siempre me ha gustado, pero los juegos de Star Fox, la verdad, no tanto, pero Sleepy, míralo nada más. Diles. Mira, llevan a Robo, güey. A Wally, güey, la verga. Fierro. Tan pinche desmadre que traen, y fierro, parientito. Y fierro. El Star Fox ya estaba confirmado, güey. Yo digo que ya le van a dar fecha, pero ya estaba confirmado el Star Fox. ¡Ay, güey! Esa es nueva, Mira nada más, papu. Se transforma en un perrito, en un zorrito correlón. Star Fox Zero. Ese kanji japonés se ve muy bien, Mercenaries Fox, Falco, Slippy and Peppy. Obviamente. Digo, no puede estar uno sin el Dual Roll. Haz un túnel, Fox, haz un túnel. Míralo, ahí está el túnel. Ay, papá, qué chilo. ¿Por qué digo chilo? No debo decir eso. No me digas que van a sacar un amiibo, güey, de las naves. Sería bueno un amiibo de las navecitas, ¿o qué no? Chavos, recuerden dejar su like, no chinguen. Si no han dejado su like, dejen su like. Mírenlo nada más, cómo se transforma ahí. Eso está bueno, eso le da variedad, mucha variedad. Un rey guapo con su cutis perfecto, dicen por ahí. Míralo. Eso está bueno, que le pongan bastante variedad, porque como que cerrarse la pura navecita, pues nada. Oh, mira, naves diferentes aparecen, chavos. Landmaster, así es, el Landmaster que sale en Smash. Ese del Smash Final, ese mero. No pasa, mi chavo, no pasa. En la TV ves todo y en el gamepad ves como si tú fueras dentro de la nave. Like a real pilot, the player will have to track not only what's in front of them, but all around them as well. Tilting the gamepad, do a barrel roll. Then you're flying. Riser, do a barrel roll. Ahorita me giro la verga, ¿no? Y, oh, la verga, fierro. Ya, pues ya vimos muchos Star Fox. Falco would. Previously, we announced that the launch date for this title was delayed. But now we have a new launch date ready to announce. Spring nuevamente. Zero will be released on April 22nd. Ah, en abril 22, mis chavos. Now, let's jump right back into the Nintendo 3DS and the latest installment of the Mario & Luigi series. Mario Luigi. Or both, I guess. Mario and Luigi team up with a new friend, Paper Mario, to explore the Mushroom Kingdom. As you might expect, Paper Mario can do some pretty cool paper tricks thanks to his... No mames, ¿de qué meter al Paper? O sea, está cura porque te ayuda a hacer cosas que no puedes, pero... Ah, míralo, hasta lo agarran de planeador al pobre güey.
¡Pum! Estos títulos siempre han sido entretenidos. Digo, para hacer una serie en YouTube no me parecen tan buenos porque son muy largos, pero para jugarlos está chido. ¿Cómo están acá? Todos enojados, ¿no? Mira, cartas de batalla. Tranquilos, ahora que se llegue Rey el Sensual se anunciaron lo mejor. Solo miren su carita. Using Amiibo, you can create a corresponding character card in the game. Character cards have more powerful effects than the battle cards. Here are the 6 Amiibo. Está bueno lo de las cartas, siempre y cuando no sean vendibles. Porque pues luego Nintendo nos quiere sacar mucho dinero. Al parecer nos van a estar dando los poderes, ¿no? Para poder atacar. Está genial, está bueno. Paper Jam, a mediados de año. Del año que viene, claro. Final Fantasy Explorers from Square Enix. ¿Un Final Fantasy? Nunca he sido tan fan de los Final Fantasy, pero no. Se ve bueno, Digo, gráficamente no es como que la gran cosa, pero transfer certain skills between classes and rename spells and abilities. In fact, there are tons of customization options. Pues al parecer, mira, ya mostraron, para los que dicen del Smash, ya mostraron todo lo que se va a mostrar en esta, que va a sacar en este resto de año. Bien. Ahora están mostrando las cosas que van a salir el año que viene. Entonces quizás tengamos noticias de nuevos DLCs, pero Terra, Lightning, and more. The Trance command also restores life and mana, while unlocking. Halo 6 confirmen, chavos. Final Fantasy Explorers can be played and beaten solo, but it's quite the challenge, so you may want to adventure with friends. Up to 4 players can connect via local or Wi-Fi multiplayer to team up MMO style, assigning allies the combat roles of tank, healer, support, and damage. If you don't have enough people to fill your Está guapísimo el Final Fantasy, dice Daniel. When Final Fantasy Explorers releases in the Americas in January, it will include all of the DLC that was released in Japan. Mediados de año que viene, chavos. This DLC includes special outfits and weapons. Tío Riser, ¿tienes sueño? No, solo que no me he bañado. Ahorita voy a terminar de bañarme y ya. Zelda, Elisaga, no sé si ha llegado tarde, ya se mostró contenido de Zelda, van a salir unos DLCs de Triforce Heroes, se mostró que más o menos creo marzo, el 6 de marzo creo que si no recuerdo mal, se vamos a sacar Zelda Twilight Princess HD, me encantó, y para el 2016 el nuevo Zelda, ¿bien? Así que ya tienen noticias. Another RPG is on its way to Nintendo 3DS, and it isn't just another. ¿Te gusta Fire Emblem? No soy tan fan ya de los RPGs. Ah, mira, sacan Fire Emblem Fates, lo dices. No soy tan fan de los RPGs, la verdad. Pero se ve buenísimo, Fans have been dying to know their options for getting their hands on the game. So, here's how. You can start by purchasing either of the 2 main games. Zelda Fates Conquest or Fire Emblem Fates Conquest. Dos Final. Ay, güey. Final, ya decir Final Fantasy, Fire Emblem, LOL. Aquí manqueando. Bueno, es que nunca he sido tan fan de los RPGs, como les digo. Quinto DLC dicen por ahí. Contenido de cerda, sí, güey. Yo quiero cerda, ya empecé el bullying con cerda. Estoy un poquito cansado. Remake del remake de Pokémon Red. Ándale, estaría bueno, aunque lo digas a burla, estaría chido. Las cinemáticas gráficamente se ven muy bien. A lot of my Treehouse friends are pretty hooked on these games already. So this next package is for folks like them who just have to have it all. Tú, queremos Iwata. Fire Emblem Fates Special Edition. It includes all 3 games: Birthright, Conquest, and Revelation. Los 3 juegos. And a Nintendo 3DS XL pouch. Fire Emblem Fates will be released on February 19th, 2016. Febrero 19, chavos. Para los fans del Emblem, ya se la sándwich. One new map will be released for free, and after that, 6 new maps will be available.
You can purchase them individually, or starting today at select retailers, you can purchase all of them together for a reduced price as Map Pack 1. Dice Potente que quiere un remake Which path will you de take? Diamante y Perla. Birthright, Conquest, or all Cuánta three? picardía. The choice is yours, and it affects the gameplay. Ya Let us cállate. know which path you choose in the comments section. Next up is Mega Man Legacy Collection from Capcom, a celebration of the ¡Mega Man! Blue Bomber. Digo, es una colección, pero igual es bueno. And take on the evil genius, Dr. Wily. Vamos a ver cuántos el Mega Man le meten. Si van a ser solo los clásicos o van a meter más. Action platformers that started it all. The new museum mode contains a Van a ser todos collection los of production art and sencillitos. original concept sketches, plus more than 100 Nintendo 3DS exclusive. Le hubieran metido los nuevos. Mega treat for any fan. Todos los Mega Man Battle Network, Mega Man X. Sería la bomba. Los Mega Man X. ¿Cómo se llama? Mega Man Z, perdón. O Mega Man 0. Eso estaría buenísimo. Scaling difficulty objectives for both experienced and new players. Speaking of challenge mode, we saved some special news for last. ¡A la The madre! game comes with 11 Nintendo 3DS that can be unlocked using the Mega Man amiibo. But that's not the only amiibo that can unlock these new challenges. ¡Maten al gringo! You can also ¡Mátenlo! use Maldito this presidente. brand new Si es el presidente, gold-colored ¿no? Mega Man amiibo. ¡Oh, dorado, motherfucker! Exclusively in the Mega Man Legacy Collection Collector's Edition. Mira, la edición de colección va a venir el Mega Man dorado. Collection will be available for Nintendo 3DS digitally via the Nintendo eShop, and both the standard and collector's edition Uy, disculpen, will chavos. be available at retail on Febrero 23, mis chavos. 2016. Now let's take a look at a Pokemon game coming to the Nintendo eShop on Nintendo 3DS. I'm not sure what you're expecting, but I doubt it's this. Anyone remember these? ¡Oh! ¡No! Red version? Lo que dijo un huevón, el remake del remake. Ah, o los van a jugar, juntar todos. Download titles on Nintendo 3DS. Ah, no. Whether reliving fond memories from Yo pensé que iba a haber un remake y no. Podrás descargarlos, el azul, el rojo y el amarillo, digitalmente en tu 3DS. that pesky Game Boy Game Link cable. That's not gonna work on your Nintendo 3DS. So, a new feature has been added to this version, so you can trade and battle Pokemon like it's LOL, va a traer un modo para pasar Pokémon. Y supongo que de batalla también. Digo, para los más puritanos de lo clásico, ¿no? Pokemon Red version, Pokemon Blue version, and Pokemon Yellow version will be released on the same day as the original Game Boy Pokemon launch, 27, chavos. February 27th. Let's return to one of my favorite places, the land of ¡Oh! Hyrule Ah, Warriors was unleashed on Wii U, Hyrule Warriors de 3DS, offering chavos. players an exciting new adventure feature. Yo cuando escuché la música sí me acordé de Hyrule, pero dije, ¿algo To a nuevo? Nintendo 3DS near you is Pero Hyrule no. Warriors Legends, and it's bringing some new content with it. This time, Tetra, El pobre tío se ilusionó y sí, Toon güey. Link, and the King of Hyrule from The Legend of Zelda: The Wind Waker The King of Sea. join the Skull Kid from Majora's Mask on Pero igual está cool ser el sí, está bien. Compraría uno porque luego jugar tantos está There's an cabrón. original character too, named Linkle. ¡Oh! Linkle confirmado, chavos. Linkle is a girl who lives in a small village filled with cuckoos. She's a dual-wielding crossbow hunter who... Bueno, para los que pedían a Linkle, ya saben cómo va a ser. Y va a tener ballestas. Energetic nature brings something special to the battlefield. She'll kick an enemy when they're down without losing her grip on her crossbow. Miles de cosplay de Linkle saliendo ya en 3, 2, signature 1. move is called a spin attack. Maybe we should call Linkle's a spin kick. Hyrule Warriors Legends will be released on March 25th, 2016. For a limited time, an original Nintendo 3DS home menu theme will also be included. Our RPG lineup continues to strengthen on Nintendo 3DS, including games we haven't touched on today like Bravely Second End Layer coming in spring 2016. Bravely There's another Second. series we'd like to discuss today, though, that Nintendo has been proud to support throughout the years. Cállate, gringo. I'm happy to finally announce that Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past is also coming to Nintendo 3DS in 2016. In this huge RPG, explore the past to uncover the secrets of a much-changed world by collecting stone shards and defeating evil along the way.
Dicen que el Link le Smash. Nuevo Cerda más 18, dicen. Imagínense el ahí, ojo, Cerda. Dragon Como Quest lo dije. VII Fragments of the Forgotten Past. Dragon Quest, váyanse por el culo. Yo quiero más Am I missing Cerda. something? Fear not. Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King will also be released in 2016, so get ready to embark on another epic Nintendo adventure remakes on your locos, y Nintendo sí. 3DS. Ese no es un I know remake, many ese of es you un have been port. waiting for Un these port para exciting 3DS, para los que no announcements, tienen so Wii U, thank pues you pueden for jugar your el juego. patience. We've got one more update saved for last, but first, a quick rundown of some Wii U and Nintendo 3DS games coming from our development partners in 2016. Shoot your way through dangerous alien hives with up to 3 Ahí están los de Tier Parties, creo, Wii no, U perdón, los de exclusive features include a desarrolladores. super handy gamepad minimap, plus amiibo support for compatible figures that unlock bonus challenges and treasures. With Kerbal Space Program, build a spacecraft worthy of journeying to the stars. Get an internal view. Vamos a viajar al espacio, mis to chavos. steer. Then watch your ship soar on your TV. Just don't kill everyone aboard. El marcianito, güey. In the latest side scroller from Keiji Inafune, Ese de Mighty número 9 se ve bueno, dozens of missions as Parece they un Mega Man. face off against your 8 mighty brethren and steal their powers. Ese to se ve unlock bueno. new transformations. You can even team up with a friend in the Esa madre parece Zero. or throw down with them in Se ve bueno, ese sí me gustaría jugarlo. Get ready to play as and unlock more than one Lego Marvel Avengers. never appeared in a Lego game before. From the superheroes and supervillains of the movies to the classic Avengers characters of the comics. Ya oyeron, ahí andaba por ahí el... ¿Cómo se llama el weón? El Flash de Marvel, güey. While engaging iconic enemies in strategic turn-based battles. This time Nintendo is joining the Project fight Son with X se ve Braum bueno. and Lucina from Fire Emblem Awakening and El Fiora 2, from weón. Xenoblade Chronicles. Build amazing structures and craft Terraria para 3DS, para los que les gusta Terraria. Up to 4 adventurers can play together locally on Wii U or Nintendo 3DS, and on the Wii U version, up to 8 players. Siempre se me hizo de cotorrear Terraria, chavos. A muchos les gustó mucho y les vició, pero a mí se me hacía de broma. Thanks for watching today. We'll leave you ya with nomás. one final update. I sense a new trailer approaching. ¿Nos van a enseñar un tráiler final? ¿Qué será? Aquí es donde todos nos ponemos atentos, güey. ¿Esto puede salvar el Direct? ¿Lo puede salvar? Algo de Smash. Sí. A huevo. ¿Neta? No sé si pensaron que con eso iban a ganar a muchos. A los que gustan de Final Fantasy tal vez sí. Pero... a mí no. Cloud, X. Espero enseñen más personajes ahorita, no nada más a Cloud. Puede que sea un buen personaje, no digo que no, pero yo esperaba un personaje más chido. Bueno, es que yo no soy tan fan de Final Fantasy, por eso lo digo. Para un fan de Final Fantasy aquí deben de estar orgasmeados, ¿no? Otro traje de Cloud. Cloud de Final Fantasy, o sea, un personaje de Square Enix. No sé si este Sora de Kingdom Hearts sea de Square Enix. Creo que sí, ¿no? Me hubiera gustado más Sora. Tiene buenos poderes. Ahí está, el stage de final. El stage está muy bien hecho, tiene muy buenas cosas. El stage está buenísimo. Ve nada más todo eso. Ve todo ese desmadre, papu. Peleas espadachines pesados a la verga.
¡Ah, qué ojetes! Hicieron ver el poder de Ike contra el de Cloud y el de Ike queda como una mierda. ¿Su chocobo? ¡No, los chocobitos! Va a haber pelear de chocobos. ¿Ah? News Flash. En diciembre va a haber un nuevo directo de Smash nada más. Bueno. ¿Qué? ¿Terminamos? Ya siguen los demás shows de mierda que ya casi nadie ve. Bueno, retomando. Va a haber un nuevo direct de puro Smash. Eso se viene bueno, chavos. Eso se viene bueno. Voy a dejar abierta esa porquería de ya lo que sigue de esos buenos raros. Me veo muy mal, de hecho me veo muy flojo. ¿Por qué dice el direct? Pero bueno, chavos, dejen su like si no lo han dejado. 455. Les digo, personalmente esperaba un poco más, como siempre, ¿no? Nintendo nos deja con grandes expectativas. Pero bueno, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Nintendo nos dejó esperando más cosas buenas. Pero simplemente, pues, nos dio eso. Digo, no me puedo quejar, digo, es algo decente, la diagonal, pero bueno. Lo bueno es que tenemos Zelda, chicos. Tenemos Zelda Twilight Princess HD. Vamos a tener Xenoblade para este año. No, ¿sí era para este año? Sí, sí era para este año, 4 de diciembre creo, si mal no recuerdo. Vamos a tener buenas cosas, hay buenos proyectos. O sea, Zelda el año que viene, el nuevo, el año... Bueno, es que yo hablo mucho de Zelda porque a mí me encanta Zelda, ¿verdad? A lo mejor si a ti no te gusta Zelda, pues vas a decir, qué mierda, Riser, no quiero más Zelda. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Digo, es bastante triste que nada más tengan eso. El Pokémon, el de peleas, el Pokémon Tekken le llamaban muchos, pero no es así. Pokémon Rumble, no, Rumble no se llama. Pokémon Tournament, ¿será? Me emocionó. Al parecer se fue un poco mi internet. Varios se habrán petado justo cuando llegaron bastantillas personas. Mis perros están llorando porque no lo sé. Puro Goku dicen por ahí. Bueno, ya no veo tanta gente comentando. Mis perros no dejan de ladrar. Ya listo, se corta, güey. Sí, tuvimos un lagazo y mis perros están gritando. Tuve que gritarle, bueno, decirle a mi mamá que callara a los perros porque me desesperan como ladran. Pero bueno, se lagueó esto, se cayeron unos cuadros, chicos. Les decía que, como siempre, pues nos quedamos esperando más fechas. Pensamos que Zelda iba a estar ya, pero... ¿qué se le puede hacer? O sea, ¿qué más quieren que diga? Fin del mundo, dicen por ahí. Qué risa, qué raza son chihuahuas, weón, son chihuahuitas. Entonces tú sabes que esos perros ladran demasiado. Dice, mis perros ladran cuando los tuyos ladran. Así son los perros. ¿Te gustan los gatos? Me gustan, pero me enojan los gatos, güey. Porque cuando los gatos quieren, se largan de tu casa. Se van y ya no vuelven. Entonces, pinches gatos malagradecidos. Se van y ya no vuelven los desgraciados. Así que bueno. No sé si ya terminar este direct, este directo. No sé por qué le dije direct como los de Nintendo. Ya quedamos muy pocos, chavos. Ya quedamos muy pocas personas. Se fueron, habíamos como 400 y se fueron la mitad cuando se cayó esto. No pasa nada, digo, es normal. Chavos, ya es hora de retirarnos. Si alguien gusta dejar su like, es totalmente bienvenido. Me apoyan muchísimo. Eso me ayuda más a aparecer en YouTube, en feedbacks y todo eso. Si lo quieren hacer, se los agradezco bastante. Síguenme en Twitter. Mi internet, yo sé que ya no es de mañana, pero mi internet por la mañana y en la tardecita está muy inestable, se está yendo. Entonces, bueno, aún sigue el direct, pero se irá mal o no. Sigue hablando los gringos virgos estos. A ver, direct, Nintendo. Vamos a ver si debe estar el direct. ¿Por qué si pongo Nintendo me aparece primero el de Lira Gamer? Y después el Nintendo... ¿Qué rollo?
Sí, ya se lo están hablando ahí de las cosas que vieron y que Pero bueno. Te lo andan robando, dicen por ahí. No creo. Más bien son errores que pasan. Pero bueno, chicos, me retiro yo. Pues, ¿qué más que decir? Que gracias. Espero y esto ya les haya gustado. Yo soy el tío Riser. Ahorita voy a hacer un video hablando del Zelda, del remake confirmed y todo eso. Por si gustan, en una hora vénganse al canal. Devuélvanse al canal y va a haber videos nuevos en cuanto al Nintendo Direct, opiniones y todo eso. Espero les haya gustado, chicos. Recuerden que si no les mandé un saludo, una gran disculpa. Estábamos viendo el Direct, no era para saludar, no era para jugar. Y bueno, yo soy el tío Riser. Los dejo aquí. Espero les haya gustado esto. Dejen su like, compartan, suscríbanse. Todas esas weas infernales que me ayudan. Hasta luego, mis queridos amigos. Bye. Ya.